Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Grimorio de los Secretos. El día de hoy estoy acompañado de dos amigos. Ella es Irina y Nico. Bueno, eh, anteriormente les había comentado que íbamos a hablar sobre el zodiaco negro. Sí, estuvimos haciendo un poquito de publicidad. Ya las personas que se pasaron por TikTok o se pasaron por lo que viene siendo la página, pues se dieron cuenta, ¿no? Sería muy bueno que nos ayudaran a compartir, dieran like a la publicación y sobre todo, pues, si pueden invitar gente, se los agradeceríamos mucho. Bien, vamos a monitorear esta cosa. Estar pendiente de los comentarios. Y bueno. Aprovecha para compartir. ¿Vale? Vamos a aprovechar para compartir. Sí, hay que estar compartiendo ahorita que hay poquita audiencia. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenas noches, bienvenido, primo. Set Acaya, saludos, ¿qué tal? Bienvenida. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente para que todos tengan la misma info. ¿Y qué me cuentan en lo que llega la gente? ¿Han tenido alguna nueva experiencia paranormal? Pues justo estábamos hablando de eso el otro día, que está medio raro que haya habido así como que muchos accidentes fatales automovilísticos en estos últimos días. Ah, caray, dice Rey Magami que no se escucha. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Sí se escucha, estamos checando el audio y sí se escucha de este lado. Ah, mira, dicen que ya le subieron. Ah, bueno. ¿Qué tal, Rey? Buenas noches. Dice Mateo, yo escucho, pero un poco lejos. Ok, vamos a tratar de subir un poquito la voz. Ya conecté mi bocina, no falla, dice. Así no hay. Bueno, entonces sí, últimamente en el estado ha habido muchos accidentes fatales. De hecho, a mí casi me tocan dos en carretera. Por mi trabajo pues tengo que estarme trasladando diario en camión. Y nos tocaron eh, un choque de un camión que transportaba limones y otro que transportaba maíz. Pero estuvieron bien canijos. Se despedazó la valla y hubo dos muertos. Baja tu volumen ahora, sí. Ah, perdón. Pues por ejemplo, tan solo aquí cerca, la muchacha que se estrelló contra el Torton, aquí en la Tepic, Jalisco, antes de entrar a la curva del Guayabo, a las 6 de la mañana, temprano. Ese estuvo... Se están manifestando los feo. gatos. Ese estuvo muy feo. Y luego pues la gran cantidad de motociclistas que se han accidentado y se han matado estos últimos 4 meses al menos. Ya tenemos en tiempos de pandemia el año y fracción como para decir que es por los motociclistas, ¿no? Los motociclistas tienen trabajando desde que empezó lo de la pandemia. Ellos seguido han estado saliendo. El accidente que vimos por la CEP. Ah, cierto, sí. hace como 15 días aproximadamente vimos un accidente. Nos tocó ver cómo se estampaba un motociclista contra un camión ahí por la CEP. Afortunadamente no fue fatal, pero pues el chavo sí se quebró, yo creo que unos 2 dedos de la mano, estaba sangrando muy abundantemente. Y la moto quedó despedazada del frente, fue algo muy aparatoso. Y por casa de mis papás, el señor que se mató. El señor que se mató hace también como 2, 3 semanas. 3 semanas aproximadamente. No tiene mucho. No, y
estuvo raro porque creo que iba rebasando uno y alcanzó a golpear el carro en el que iba, entonces No. se imaginarán. Pero pues también las vibraciones como que últimamente han estado medio locas, ¿no? Ha habido muchos cambios magnéticos, los ciclos lunares también han estado raros, También. entonces Y luego ha habido muchas catástrofes naturales y pues todo eso creo que como que afecta y pues ahora un descontrol de todo. Por lo general, a partir de junio, julio empieza pues la temporada de huracanes. ujú. Pero seguimos básicamente en clima primaveral, en el calor, y aún así se han estado manifestando algunas pequeñas catástrofes naturales, al menos aquí en la entidad, que te quedas, bueno, no es época todavía, ni siquiera ha empezado la lluvia regular como para decir, pues está justificado por el clima. Puede que haya muchos factores del calentamiento global o la probable sequía que ya se viene inminente, etcétera, pero me parece que es una coincidencia muy grande que tantas cosas estén pasando al mismo tiempo. Como que últimamente los elementales están descuidando mucho sus territorios. Ya todo vuelto loco. Y luego no solo accidentes, o sea, accidentes con fatalidades. O sea, que se muera tanta gente de repente, de una semana a otra, de un mes a otro, está como que así de pensarse, pues, o sea, de repente. Sí, y es que ha habido hasta 2, 3 accidentes por semana en los mismos tramos, y eso, pues quieran que no, es una carga energética muy grande para el lugar. Bueno, vamos a empezar un poquito. Sí. Dice Mateo, vi la película de Megan, is Missing. Si la quieren ver, está padre, aunque da un poco de miedo, no la vean solos. Gracias por la recomendación, Mateo, la tendremos en cuenta. Y bueno, adentrándonos un poquito ya en el tema del zodiaco negro. ¿Qué es el zodiaco negro? O más bien, para empezar, ¿qué es el zodiaco? El zodiaco pues viene con la astrología, ¿no? Los babilonios nos lo presentaron hace como 3500 años aproximadamente, y pues a ellos se les atribuye precisamente este estudio. Si bien al principio la astronomía, la astrología eran prácticamente la misma ciencia, con el paso del tiempo pues se fueron separando una de la otra. Después, por ahí por el siglo IV más o menos, fue cuando se incluye esta ciencia en Grecia, si mal no recuerdo. Y es Platón y Aristóteles, entre otros, pues los que estaban realizando estudios anexos, pero que iban de la mano, ¿sí? Después, pues se amplía para lo que viene siendo pronósticos y una que otra, ¿cómo le podríamos llamar? Predicción, ¿no? Guerras, catástrofes naturales, y pues se convierte en más que nada un consejo y un apoyo para los reyes por parte de filósofos, las pitonisas, adivinos y demás. Bueno. En sí el zodiaco nace en Babilonia con 12 signos, de los cuales originalmente 3 ya no están, se cambiaron 3 signos en el zodiaco normal. Estos pues originalmente eran Aries, las Pléyades, Géminis, Praesepe, Leo, Espica, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y los que se incluyeron pues fueron Tauro, Cáncer y Virgo. ¿Por qué? Porque iban más de la mano con las constelaciones que iban atribuidas a ciertos dioses o ciertas entidades guardianas. Y pues ya, ahora sí, lo que viene. El zodiaco negro como tal no es algo oscuro como su nombre lo implica. Se le da el nombre del zodiaco negro porque es la parte como que más negativa de cada uno de los signos. Más que nada se podría decir que es tu yo más oscuro, así de sencillo. Ese es el zodiaco negro, ¿sí? Y pues el horóscopo negro en este caso son lo mismo que vendría siendo el horóscopo normal, solo que te sirve para 2 cosas. La primera, poder solucionar esas partes negativas que tienes, y la segunda, pues, para procurar impulsarlas y sacar algo bueno de ellas.
¿Algún...? Sí. Había leído que era más como los sentimientos así como más crudos, más así como tirándole pues, a lo violento, a lo... pues, ¿Negativo? sí, a lo más negativo, Sí, hacia lo pero negativo. como más haciéndolo como que, no nada así como lo más negativo, sino como que lo más violento, ¿no? Lo que te puede impulsar de manera más negativa hacia las personas. Las no nada más bajas pasiones, ajá, por así decirlo, no de nada cada más uno de tus- los signos. no nada más Tus defectos. tus defectos, sino Ujú. algo que tú puedas hacerle mal a una persona también. Y pues bueno, también cada signo pues trae un nombre diferente, ¿no? Si bien está asociado, se le da otra connotación y vamos a empezar precisamente con esos nombres. A Aries se le conoce como el tirano y este es el que tiene de su lado enfocada la avaricia. No se siente nunca satisfecho en el aspecto monetario y siempre va a buscar lo material para conseguir saciar ese tipo de sed y más que nada el sentido de propiedad. Ellos son alguien que necesitan sentirse exclusivos, necesitan sentirse propios en un ambiente. Está Tauro, en este caso es el demonio caído. Y Tauro pues es un ente rencoroso, según nos dice el zodiaco negro. Más que nada es un ente ligado a la no aceptación de los errores y es muy reticente acerca de la derrota y las equivocaciones hacia los demás. O sea, básicamente es una persona que le va a echar en cara a las personas lo que ellos hicieron, pero es como dice el dicho, ¿no? La zorra nunca se va a ver la cola. Sí, también había leído que era uno de los signos que no olvida, que siempre tiene ese rencor siempre encajado, o sea, es alguien que no va a olvidar lo que le has hecho. Fíjate lo curioso, es uno de los pocos signos que son así, contados literal. Pues creo que nada más colinda con Scorpio en ese aspecto. Los Scorpios también son muy aprensivos, muy recorosos. Bueno, seguimos con los Géminis. El basilisco. Este reserva su verdadera identidad tras la mirada. Si bien la mirada del basilisco es peligrosa, tiende a no ser mortal. Lo mortal está en sus colmillos o su veneno. En este caso, pues en las palabras, ¿no? De lo que vienen siendo los Géminis. La mayor herramienta para un Géminis siempre va a ser el control. ¿Qué tipo de control? El control verbal, el control emocional. Ya le estamos tirando tierra. Y siempre va a poseer una gran capacidad de dominio sobre sí mismo y sobre los demás. De entre los signos zodiacales, tanto oscuros como normales, se hallan muchos psicópatas que son Géminis. Y es más que nada por esta inherencia que tienen al ser manipuladores. Al ser manipuladores y carismáticos, pues tienen dos ventajas grandísimas para poder engatusar. También había leído que es uno de los signos que, ¿cómo puedo decir? Son más volubles. Y y que tengan cuidado que porque siempre cuando es molestado va a tener una reacción violenta. O sea, no nada más así. Hay un detalle muy curioso de los Géminis, de que hasta en su mismo nombre lo dice, los gemelos. Un detalle que estábamos platicando más temprano sobre que los Géminis de mayo son muy distintos a los Géminis de junio en cuanto a personalidad, a la verbalización, a su convivencia. Las vocaciones, el tipo de desenvolverse, sí. Entonces, a pesar de que las dos variaciones del mismo signo coinciden en las mismas negatividades del zodiaco negro, como que sí tienen eso en común, pero al mismo tiempo siguen siendo dualidad, siguen siendo dos personalidades distintas. Luz, oscuridad, lo bueno, lo malo, extremos contrapolados, vaya. Porque por ejemplo aquí tenemos este rayito de luz, que es Géminis, pero ¿cuántos no conocemos un Géminis que nos ha pateado en las bolas y nos ha enfadado hasta
De hecho, un caso de Géminis muy positivo son mis primos. Tengo dos primos, son cuatitos, ellos son Géminis, y son una esferita de luz. Son los niños más buenos, más emotivos que te puedas encontrar. Y me he topado con Géminis que no puedes llevarle la contraria porque literalmente te dicen hasta de lo que te vas a morir. Entonces, yo digo también que tiene mucho que ver, no solo con el signo, sino el entorno en el que pueden estar. También. Porque hay veces que si encauzas mal lo que viene siendo tus cualidades ya inherentes, tus cualidades ya natas, pues lamentablemente es como todo, ¿no? Te vas por el lado negativo. Luego tenemos a Cáncer, que está asociado a la serpiente. Dicen que tiene una gran capacidad para el engaño. Utiliza sus habilidades secretas para aprovechar la confianza de los demás en beneficio propio. Tiene virtudes siniestras y formas muy elegantes. En otras palabras, se podría decir que es no el Casanova, pero sí el más estético al momento de engatusar. Podría ser el más elocuente, o el que tiene pues más facilidad pues para... O al menos el que tiende a planear menos, ¿no? Porque algo que he visto en los Géminis, que tanto positivos como negativos son muy manipuladores, es que tienden a sobrepensar las cosas. Y muchas veces en el sobrepienso se les va la idea que tenían y ya no hicieron nada. Luego está la doncella guerrera. Este signo se le atribuye a Leo. Y pues los Leos de manera positiva son personas con un ego muy grande, que si se encausa bien pueden ser grandes cosas, ¿no? Narradores, oradores, políticos, incluso pueden llegar a ver presidentes por este carisma que tiene Leo siendo positivo. Pero en el horóscopo negro nos dice que posee un gran grado de destrucción, un alto grado de destrucción. Y es a la vista de los demás una paradoja. Es alguien enigmático y a la vez perturbador. Es como esta atracción que tiene el vampiro. O sea, si lo pudiéramos comparar con algo, yo digo que sería un vampiro. Te atrae, pero al mismo tiempo como que algo te perturba y te da miedo. O sea, es ese miedo que te engatusa, pero te hace querer sentir más. ¿Qué signos son ustedes? Yo soy Virgo. Libra. Yo soy Géminis. Y allá tenemos un Escorpio. Saluditos. Ay, Géminis. Ay, mi café. Ay, café. El café. El café, todos acá Sorbito. calentitos, sorbo a sorbo. Sorbito. Y nuestra camarógrafa estrella se fue. Bueno, Con la boquita seca. Virgo. Virgo de manera positiva es un símbolo perfeccionista asociado al estrés. Es un signo de demasiado estrés. Se estresan fácilmente, tienden a sobrepensar también las cosas, pero su perfeccionismo es lo que hace que trabajen bien bajo presión. En el horóscopo negro está asociado a el huracán, ¿sí? Que es básicamente destrucción. Y como nos dice aquí, está condicionado por su capacidad de amar, ser cariñoso, pero sin embargo no conoce un límite para esto. Entonces todo en extremos es malo. Y muchas veces su afán de posesión lo lleva a unos celos enfermizos que tienden a destruirlo todo, ¿no? Se dice que tanto Virgo como los huracanes son una fuerza de la naturaleza muy destructiva y que tienen una furia demasiado típica. Dicen, cuídate de las aguas mansas. Dicen que estar con un Virgo es como estar en el ojo del huracán. Nunca sabes si ya terminó. Vámonos con Libra. A Libra se le conoce como el devorador. La vez. Libra tiende a perder la razón y la cordura, temperamentalmente agresivo en momentos críticos y de tensión, generándose en su interior un odio receloso a cuantos le contradicen. De los Libra, personalmente tengo en mi familia una persona Libra. Sé que son una de dos. Personas son muy balanceadas
o personas todo lo contrario, pueden ser o todo lo bueno o todo un desastre en el aspecto positivo. Y pues es más que nada hacia la mentalidad que elija Libra tomar en el momento, porque también son muy volubles, son como una balanza, le quitas poquito, le sumas un resto y pues al menos el Libra que yo conozco pierde los estribos fácilmente. No sé La tu caso falta cómo de- sea. Bueno, yo no podría describirme a mi propia persona porque el chiste es como te percibe el alrededor, La pero al gente, menos ¿verdad? yo tengo noción de ser una persona que tiene que estar planificando todo, haciendo listas para todo, tener todo bajo control. Una persona muy controladora me considero, Qué extraño. porque qué extraño. Es que estaba leyendo que dice, esta vida de orden y conformidad con normas insignificantes te repugna a los Libra de horóscopo negro. Es que por una parte sí, por una parte, al menos en mi concepción de Libra, a mí me gusta tener todo lo que es mío bajo control, pero todo control externo se siente precisamente como presión, entonces ahí es donde, o sea, sí control, pero no control. Ahí es donde entra la balanza, o sea, o es mío o no es de nadie. Ajá. Sí control, pero no control. Así sucede. Tierra control, Libra control. Bueno, vámonos por el siguiente signo, es el dardo envenenado. El dardo envenenado es Escorpio. Y este signo es paciente, cuidadoso, preciso y mortal. Básicamente un depredador. ¿Sí? Tiene una percepción del tiempo amplia, sabe encontrar el momento propicio para conseguir sus objetivos sin importar qué cueste. Y estos pueden llegar a generar mucho daño o coste a los demás. O sea, básicamente no se gasta sus propios recursos, puede gastar los recursos de las demás personas, pero siempre va a encontrar su objetivo. Y lo que tienen los Escorpio, perdón, en el ámbito positivo, es que son personas nobles, amantes extremos. O sea, te puede una de dos, o amar con todo el alma U odiar o odiar con todo el alma. En ese aspecto son muy precisos, no hay grises para ellos, siempre va a haber o un negro o un blanco. Seguimos con Sagitario. Sagitario dice la tempestad, no lo mismo que el huracán. El signo del horóscopo Sagitario se siente libre, despreocupado. Es egoísta y egocentrista. Persigue el placer, la satisfacción y antepone sus deseos ante los demás sin preocupación y sin recelo. O sea, básicamente en el aspecto del horóscopo negro se podría decir que es un libertino. Tenemos un mini marqués de Sade aquí. Pero tratándose del lado positivo, son personas concienzudas, les cuesta mucho dar el primer paso y casi siempre, no todas las veces, tienden a alejarse, se centran en su propia burbuja, se van alejando de todo lo demás, se aíslan y pues les cuesta mucho a veces entablar una relación con el mundo exterior. Son pequeñas conchitas herméticas a veces. Se identifican con su signo. Los Escorpios somos amor. Rey Magami dice, soy Escortario, es Escorpio y Sagitario. ¿Se puede hacer mezcolanzas? Pues, En como lo este de la caso yo carta. sería Virpio, soy siete mesino, Virgo y Escorpio. Tengo lo malo de los dos. Yo no sé ni qué sería. No tengo idea. Pues ya ves que con lo de la carta astral te dice que Eres un esto signo, ¿no? con tu Eres ascendente signo. acá. Así que sí eres, puedes ser de varios. Aparentemente. Aparentemente. Puedes pertenecer a varios. Dice el Leviatán, Capricornio, ya vamos llegando a la recta final. Ay, qué apropiado. Sí, tienden a ser bestias naturales demasiado grandes. Bueno,
Capricornio está condicionado por sus demonios personales. Es una persona que siempre va a ser introspectiva, para mal, por cierto. Pues sabe que tiene un gran potencial para destruir y siempre puede quebrantarle el aliento a cualquier persona. No es sincero, sabe ocultar sus pensamientos hacia los demás, tiende en ocasiones extremas a la infidelidad. Sí. Y sobre todo son manipuladores, son de esas personas que ponen una carita bonita y ya te manipularon con eso. Entonces, yo conozco varios Capricornio y su lado negativo sí es muy, muy cañón. ¿Qué te puedo decir yo? Sin marcas. Sin marcas, Ah, solo uno. Bueno, dos. Dos. Ay, sí está cañón. Fíjate lo curioso, a los Capricornio casi siempre, tanto en el zodiaco normal como en el zodiaco oscuro, se les conoce como caprichorro. Son personas que se mueven bajo sus caprichos. Sí, literal. Capricornio. Creo que eso tienen en común todos los Capricornio, independientemente de que unos tengan algunas virtudes, otros no. El capricho es el común denominador en el Capricornio, hacia el bien o hacia el mal. Y tienden a ser es uno de los signos más elocuentes, ¿eh? Su elocuencia tiende a devastar, literalmente. Sí. Ellos con un pensamiento ya dijeron e hicieron al mismo tiempo. Porque no es de los que te dicen, ay, mira qué bonito es ay, mira, a aquel se le ve mejor. Ay, matan con la mirada y con las palabras. Las Sí. palabras más que nada. Sobre todo con Siempre las te palabras. van a algo que decir. Díganme, Lexus Azul. Bueno, vamos por el siguiente, es Acuario, también conocido como la bestia. De mal genio, diezmado por su propia furia, alberga en su interior un poder oculto relacionado a la destrucción y casi siempre lo oculta para sí mismo. O sea, puede salir, pero yo hago como que no me doy cuenta. Prefiere contener su lado oscuro cuando está de buenas, antes de mostrarlo a los demás, causando estragos en la personalidad de las personas. Manipuladores natos, tienden a ser personitas muy irascibles y sobre todo no manipulan, pero encuentran la manera de que las palabras que te dicen lleguen a donde tienen que llegar de una manera precisa. Personalmente no conozco ningún Acuario. Yo sí comparto sangre con él. Pero sí conozco un Piscis. Y los Piscis, aguas con los Piscis. A los Piscis se les conoce como la espada. ¿Sí? Es admirado por los demás signos, dicen, a mí no me consta. Sobre todo aquellos que se sienten más débiles. Y como una espada, es capaz de cortar y herir los sentimientos de las personas a su alrededor, tanto como lo crea oportuno. Es uno de los signos más fatalistas hacia las situaciones, se exteriorizan demasiado las situaciones negativas, pero también tienen un ego demasiado grande, incluso se compara con el de los Leo, y sobre todo pues maneja un criterio de belleza propio demasiado elevado. Ellos son perfectos de dientes hacia adentro y de dientes hacia afuera, y pobre del que los contradiga porque se lo va a tragar. Y bueno, ustedes a lo mejor están diciendo, bueno, yo no vine aquí para que me dijeran mi horóscopo, yo no vine aquí para que Madame Sassou o qué sé yo, Walter Mercado, paz descanse, maestro Walter, me estuviera diciendo mi carta astral, ¿no? Todo lo que me sobra. Ese es muy La parodia más conocida. Bueno, aquí venimos a generar terror. ¿Y por qué se hizo conocido el zodiaco oscuro? ¿Pueden decirme por qué? 13 fantasmas. 13 Los fantasmas. 13 fantasmas. Bueno,
para aquellos que no hayan visto la película de los 13 fantasmas, Vayan a verla. se la recomiendo, ahorita está en el cine. No, no es cierto. No está en el cine. Pero Mis hay ilusiones. páginas de stream donde la pueden conseguir. No Pueden- vamos a decir marcas. Búsquenla de manera bucanera, por favor. Sí, por favor, sean buenos filibusteros. Búsquenla, es muy buena, Y muy bueno. buena. Los 13 fantasmas. Se estrena en octubre de 2001 en Estados Unidos. En México nos llegó como uno o 2 años después. Sí. El director fue Steve Beck. Su presupuesto fue de $42 millones. Para una película de terror es uno de los presupuestos más bajos que ha habido. Casi siempre se van por encima de los 70. Y la productora fue Dark Castle Entertainment. La duración es de 1 hora con 30 minutos y 50 segundos. Y personalmente es una de mis películas favoritas. Bueno, Es casi de culto. es Sí, de es culto. ya es considerada de culto. Pues precisamente por la concepción, el lore interno bueno, de la sí. película es que empezó el interés de mucha gente en el horóscopo Ujú. negro, como mencionaba. Sí. Entonces, inclusive creo que sí hay gente que utilizando el lore de la película ha hecho sus propias Cartas astrales. cartas Sí, de astrales, hecho. sus propias lecturas, etcétera. Y por lo mismo de lo bien balanceado que está ese lore, esa mitología está. Sí. Y fíjate lo curioso, la mitología de la película nos transporta también a la realidad. Porque sale algo que se llama la máquina de Basilio, que es esta máquina que diseñó el diablo, según nos cuenta la película. Pero Basilio fue un alquimista de la vida real. Basilio Valentino, si mal no recuerdo. Basilio Valentín. Y él tiene un tratado aplicable al horóscopo que se llama Las 12 llaves. Dato curioso. Lo voy a buscar, dice, solo está en latín. Se llama Duodecem clavícula, no recuerdo lo demás. Pero resumido, las 12 clavículas, ¿De sermón? no, No, ese es otro. ese es otro. Ese es Legemetón Clavícula Salomonis y es un libro que trata sobre los 72 pilares infernales. Si quieren que hablemos de eso, comenten, den like y compartan. Dale manita arriba. Manita arriba y pongan su comentario acá abajo en la descripción. Bueno. Suscríbete Y bien. al canal. Básicamente la película nos transporta a lo siguiente. Un padre, Papá. sí, un padre de familia, aclaro, no padre de iglesia. Con papá. Un padre de familia, un papá, que básicamente acaba de enviudar meses atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, recibe una herencia. ¿De parte de quién? De un tío que convenientemente era ocultista o cazafantasma. Yo quiero un tío así. Yo no. Yo tengo tíos brujos, fíjate. Yo voy a hacer. ¿Y la herencia? Yo voy a hacer este tío, pero sin herencia. Y bueno, se entera esta persona que su tío acaba de fallecer unos meses después de que fallece su esposa y que le dejó el sueño de toda persona, una casa con un valor millonario. Esperemos que a mí me dejen una así. Bueno. Conforme se van adentrando a la casa, se van enamorando de ella, pero algo les empieza a oler mal. Las paredes son de cristal, se pueden ver a través de todas las habitaciones, solamente los cuartos de baño como que están polarizados o biselados para que no se vea hacia afuera, Como en los Sims. como en los Sims precisamente. Pero cada pared, cada puerta, cada arco de puerta tiene un montón de glifos. Glifos que estudiando un poco pues tienen su propio lore. Es una modificación del serafiniano, del lenguaje serafiniano, que lo hace un poco más bruto y agresivo a la manera de escribirse.
sea, básicamente, si el lenguaje serafiniano es el de los ángeles, pues acá nos habla del lenguaje de los demonios, ¿no? Y bueno, conforme ellos van pasando la velada en esta casa, se cuela un tipo. Este tipo sale al inicio de la película cazando un fantasma junto con el tío de este señor que acaba de enviudar. Y se hace pasar por alguien de instalación eléctrica. Y como en toda película de terror, el metiche es el que la riega. Activa la máquina de Basilio, que necesita 2 espíritus para poder ser activada. Y aquí es donde se enlaza o se engarza con el zodiaco oscuro o el zodiaco demoníaco, como le llaman ellos. Bueno. Aquí los 12 signos están representados por 12 espíritus. Mi favorito, el chacal. El favorito de todos. Creo que sí. Bueno, Aclarando que no son los mismos que el Aclarando zodiaco. que no son los mismos que en el zodiaco negro. O sea, no tienen nada que ver, no están ligados. Se lo comparten de nombre. Así es. Y bueno, Aries es el hijo primogénito. Tauro es el torso. Como su nombre lo indica, pues es solamente un torso, no tiene cabeza, solo brazo y solo la parte del cuerpo. Géminis, la mujer atada. Cáncer, la amante marchita. Leo, el príncipe desgarrado. Virgo, la princesa enojada. Libra, la peregrina. Escorpio, el niño obeso. Sagitario, la madre nefasta. Capricornio, el martillo. Acuario, el chacal. Y Piscis, el aniquilador. Y bueno, ¿qué podemos decir de estos espíritus? ¿Ustedes qué saben de estos espíritus? bueno, según el lore de la película, cada una de las personas Ujú. que terminaron convirtiéndose en la personificación de ese signo, tuvieron una vida con ciertas características negativas, diabólicas o malvadas, como queramos llamarle, que al momento de su muerte violenta o muerte pacífica, dependiendo de qué signo es, lo convirtió en la persona ideal precisamente para representar lo que el signo representa. Entonces, como quien dice, el tipo que ya se me olvidó el nombre, pues buscó a estas personas específicamente. Básicamente el diablo dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una pastorela, pero en vez de ser pastorela van a ser los 12 signos del zodiaco. Haz de cuenta. Y este tipo fue por el mundo cazándolos de uno por uno, llevándolos a su casa. Digo, ¿quién fue eso, no? Si quieren saber cómo se llama el tío, cómo se llama la familia, no les vamos a spoilear. Vean la película, es muy buena, la recomiendo enormemente. Vamos a tratar de no hablar tanto de cómo se desarrolla la trama para que... De hecho, no vamos a decir cómo se desarrolla la trama, nos vamos a pasar directamente a lo que viene siendo cada uno de los símbolos, más bien cada uno de los signos. Véanla. Véanla, vale la pena. Bien. Aries, el primogénito o el primer hijo nacido. Billy Michaels era un niño que tenía una obsesión con las películas de vaqueros e indios. Esta fantasía solía provocarle explosiones de ira hasta que su vecino encontró un arco y una flecha de verdad y lo desafió a un duelo. El pequeño vaquero, con su pistolita de esas de corcho, le apunta, pero pues al otro niño desafortunadamente sí se le va la flecha y atraviesa completamente su cráneo. Y esta es la razón de su muerte. ¿Sí? Este niño se aparece diciendo, quiero jugar, juega conmigo o ven. Y ya adentrándonos al signo zodiacal, se trata de un signo emprendedor, inquieto, sincero y justo. Pero estas cualidades positivas pueden convertirse en egoísmo, individualismo, agresiones verbales, mal carácter, crueldad, desorden sexual y violencia. Esperemos que no nos censuren o no nos bajen el video de la plataforma por esa palabra. Desorden. Sí, muy parecido como lo que vimos con el zodiaco negro, pues, con ese egoísmo y esas... Y fíjate, están tan bien solventados
y las descripciones están tan bien elaboradas de cada uno de los signos que precisamente como decía Niku, se hizo y se expandió a ser De culto. de culto, no de culto como tal, sino a ser aplicable en la astrología. Ujú. El siguiente es Tauro, el torso. Dice, la mayoría de las personas alguna vez en la vida han apostado. Para Jimmy, Gambler Gambino, sí, Gambler era su apodo, o el jugador, creo que le decían al jugador en Apostador. español, el apostador. El juego fue su vida y al mismo tiempo su muerte. Hijo de un gerente, pasó su vida en hipódromos, casas de juego y bares. Nunca se dedicó a la escuela y al final terminó por abrir una casa de apuestas. Nunca se negaba una apuesta y aunque apenas se alcanzara para cubrir su deuda, su fama atrajo a Larry el Dedo Vitero, o sea, un gángster de poca monta, que le hizo una gran apuesta donde pues básicamente era una pelea de pesos pesados entre dos boxeadores y Jimmy conocía los riesgos, pero no quería perder su fama, así que estrechó la mano de Larry y selló su destino. Jimmy perdió la apuesta y Larry quería su pago, que Jimmy no tenía. Entonces Larry le dio una lección, de hecho algunas pequeñas lecciones. O sea, antes de dejarlo en su estado final, lo fue torturando y lo cortó en varios trozos mientras aún estaba vivo. Y después lo envió a dormir con los peces, embalado en papel plástico. Dice, el tauriano es una persona de fiar, sensual y constructiva, pero hay que tener mucho cuidado con un toro enfurecido. Puede atacar sin compasión a los que se le oponen. Es obstinado, orgulloso y celoso, y su vicio es el placer en exceso, tanto en los placeres carnales como en la mesa. Los toros son capaces del desenfreno y es tal que resulta muy difícil de seguirle el ritmo. Yo conozco un tauro y sí son así. Confirmo. Pues sí, en este caso el personaje estaba totalmente perdido en el desenfreno de la apuesta. Como yo he trabajado en un casino, puedo dar testimonio de que las apuestas te consumen. Y si ya vas con predilección de tu personalidad a caer en ese tipo de obsesiones, pues Sí, pues sí. Las apuestas pues ya es una de las adicciones más comunes ahorita. Por eso mismo de... Deja tú eso, y es uno de los pasatiempos más antiguos de la humanidad. Pues, pero el estímulo de estar ganando y de que te digan, "Ay, vas a ganar mucho más de lo que estás apostando". vuelve a apostar, vas a ganar. Y pues ve Y cómo a terminó el amigo. veces, ¿Cómo terminó el a veces hay una vocecita en tu cabeza que te dice, en la siguiente vas a ganar. Ajá. Y dices, gano y me retiro, gano y me Es que retiro. no confiaste, en la siguiente ganas y te retiras. Ujú. Exactamente. Gano y me retiro. De hecho, de manera personal he visto gente que se ha perdido medio día en un casino, Y es decir, poco. y es decir poco. Ujú. Vamos con el siguiente. Géminis, la mujer atada. ¿A quién le gusta el bondage? Ay. El nombre en vida de esta animadora era Susan LeGros. Nació en un nido de oro y se le daba todo lo que le pedían. Más bien todo lo que pedía. Sus padres eran los más ricos de la ciudad y eso la hizo convertirse en la chica más popular de la escuela. O sea, la típica niña mimada, ¿no? La vida no podía ser más perfecta, pero el único error que cometió fue jugar con los hombres. Les coqueteaba, bromeaba con ellos para después dejarlos con el corazón roto. Sus amigos le dijeron que se arrepentiría de sus acciones y tenían razón. En su último año de escuela había estado saliendo con un jugador llamado Chet Walters, Chet. con C, y en el baile de graduación
Pues se encontró a su novia con otro hombre. A la mañana siguiente se encontró al hombre muerto Uy, y la chica, Susan Legros, había desaparecido. Luego de 2 semanas se encontró el cuerpo de Susan enterrado en el campo de fútbol, en la línea de la yarda 50. Fue atada con cuerdas y estrangulada. Chet fue arrestado y condenado por la muerte. Dijo, vamos a censurar la palabra, la pip, me rompió el corazón, por lo que yo le rompí el cuello. oh, Casual. casual. Así nomás. Así nomás. Géminis dice, gente comunicativa, inteligente y simpática que se hacen querer con extrema facilidad, pero antes de ser seducidos por ellos conviene saber que pueden llegar a ser astutos, superficiales y capaces de convencer al más suspicaz. En el amor podrían llegar a jugar a 2 bandas, sea infidelidad. Y en los negocios, darte gato por liebre. Son chinos. Oye, no entiendo ese Ay. dicho. Lo que pasa es que se dice que te dan gato por liebre. No, ese sí. No, ese ¿Por sí, qué? pero el de los chinos. Ah, el de los chinos. Me Ok. dijeron como chino. Es que dicen que los chinos al momento de hacer negocios hacen juego sucio. Te dan gato por liebre. Generalmente te están vendiendo algo, pero termina a ser todo lo contrario, ¿no? O nada ligado. Por ejemplo, a mí me tocó ir a comer a cierto centro comercial. Pedí un plato de pollo y al parecer era rata de campo. Ah, caray. ¿Cómo sé que era rata de campo? Porque yo he probado rata de campo. Como la vez que fuimos, oiga, queremos de esa. ¿Qué es eso? Es pollo. Y no era pollo. ¿Qué es eso? Pollo. Gato a la naranja. No, este de acá, pollo. No, ese es pollo. Este de acá, pollo. Pero bueno, Tle, camalone, tle. ya entendí la expresión. Gracias. Cáncer, la amada marchita. Saludos a mi hermana y a Chemita, si nos ve en algún lugar del mundo. Parece que no nos están viendo. Pero por si lo ven, Pero por si lo dedicado ven. a ustedes. Dedicado a ellos. Muy bien. Cáncer, la amante marchita. Y aquí es donde está el apellido del tío Ujú. y del esposo. Jin críticos. Muy críticos. Críticos. Era una esposa y madre devota. El día de Nochebuena, ella y su familia adornaron el árbol de Navidad y se acurrucaron cerca de la chimenea. Pero en algún punto el fuego alcanzó la alfombra e incendió todo. Alarmado por el susto, el esposo corrió a salvar a sus hijos pensando que Jin se salvaría. Se equivocó, pues los bomberos no le permitieron regresar por ella. Finalmente murió en el hospital a causa de quemaduras graves. Se sacrificó. ¿Sí? Los cáncer son capaces de amar hasta la asfixia. Pueden ser rencorosos, aduladores, plagados de caprichos y llenos de complejos de inferioridad. Y bueno, yo creo que este espíritu en el zodiaco negro o en el zodiaco oscuro y en la película no fue el más desdichado de todos, Ujú. pero siento que fue el que menos merecía estar atrapado en esa dimensión de bolsillo, ¿no? Como Sí. es la máquina de Basilio. Sí, era el que menos se merecía estar ahí, pero por La cercanía. la cercanía, la relación sentimental que el tipo, el dueño de la casa, veía reflejado en esa persona. Dijo, pues esta persona. El señor Críticos. Señor, críticos. No se llama pánicos. Panicus Criticus. Pánicos críticos. ¿Recuerdan que, hablando de Panicus, que en la época de los 80s, 90, hubo una serie de años que se le conocieron como pánico satánico, donde todo era del diablo? Sí. Ah, sí. Satánico. Todavía me tocó cuando los últimos vestigios que satanizaron Pokémon, ¿no? Dios mío. Sí,
Viví en Nunca esa le voy época. a perdonar a TV Azteca eso. Nunca. porque- Yo nunca le voy a perdonar a mi madre haberme tirado tantas colecciones que tenía. Tenía figuras aún en sus cajas que ahorita valen Sí. fácil. La última que chequé era un Han Solo, primera edición de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Uf, Ahorita está valorado en 25,000 pesos. sí. Saludos a cierta reptiliana del mundo del espectáculo que Ah. provocó todo este. Saludos Despapalle. a nuestra queridísima madrina. Digo madrina porque ella bautizó a toda nuestra generación con ese nombre, ¿no? La generación del pánico satánico. Muy bien, Pero sin marcas. sin marcas. Sale con Pedrito Sosa. O salía, ya no sé. Mayonesa McCormick. Pero, Pedrito, sí. Ay, Hellmann's, sí, Hellmann's. El siguiente signo o espíritu es el príncipe desgarrado, Ese es mi favorito. que es perteneciente a los Leo. Royce Clayton, nacido en la década de los 40, 1940, a la edad de 17 años ya era una estrella del equipo de béisbol, que todos los colegios querían y se peleaban. Al que ofrecían un boleto de ida para que saliera de su vida de miseria. O sea, básicamente querían solucionarle la vida. No sabemos por qué no pasó. Pero el destino le tiró una bola curva en forma de un desafío de carreras. Traía un surito tuneado. Todo estaba bien al principio, hasta que perdió el control. El coche volcó 3 veces antes de explotar, y sus amigos se sorprendieron al ver que su héroe, aún en medio de las llamas, salió con vida y que llevaba a su pequeña, o más bien le llevaron a su pequeña ciudad de Biden High. Sus restos fueron enterrados cerca del campo de béisbol. O sea, al parecer en lo que lo llevaron a la ciudad no sobrevivió. Y pues se entiende, ¿no? Digo, no cualquiera sobrevive una zarandea de 3-4 vueltas en un coche. Ojo ahí para entender un poquito más al personaje. En Estados Unidos, a diferencia de aquí en México, en Estados Unidos se apoya muchísimo el deporte. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Al punto en que podrá ser un bruto en las materias, pero si es una estrella del deporte, hay universidades especializadas en el deporte que te van a dar tu beca y te van a pagar una compensación para que llegues a las ligas menores, a las juniors. Las Y luego, famosísimas ajá. becas deportivas, Ajá, donde el deportivas. promedio mínimo que debes de tener para seguir en los equipos es de 7. O No hay, una... más bien no hay promedio mínimo porque tienes que mostrar que eres de excelencia en deportes. Bueno, en el deporte. Entonces, por eso digo que a diferencia de aquí, porque Nomás aquí no que hay dicen, por lo menos una optativa. Ujú. por lo menos una optativa. Entonces, decir Que allá curiosamente que... la optativa siempre es gimnasia y salen con una más, ¿no? Entonces, al imaginarte que allá, por decir, un Tepic en Estados Unidos llega a una universidad grande y te dice, ¿sabes qué? Te vamos a sacar de este rancho, te vamos a convertir en una estrella porque eres talentoso, es como, imagínate su ego, ¡fum! Y al rato terminan como en el clan Trevi Andrade, ¿no? Entonces este personaje tenía pues ya su ego, ya era el héroe del rancho, ya era el Un jugador el estrella. jugador estrella y se te le trunca la carrera. Sí, como quien dice, ya tenía así como la visión a su vida ya realizada con esa beca y todo esto, pero Y pues, se corta de tajo. Entonces imaginen la sensación de saber que ahí se cagó toda tu vida. Pero por la palabrota, pero. Quiero mandar saluditos a quienes nos están sintonizando. Muchas gracias. Erika Ravalero Solís, Michelle Martínez Guerrero, Mauricio Díaz, Mateo Quesada y Rey Magani. Muchas gracias. Recuerden dejar su like y compartir, por favor. Gracias, una disculpa por ser tan feo con ustedes. Bueno, feo estoy. Me refiero a la manera en la que les estamos ignorando. Pero pues acá no me aparece las personas que nos están sintonizando. Yo veo 4 espectadores y una ventana de noticias. Así que
Y pues comentarios ya no hemos estado teniendo muchos. El último fue sin spoilers. Y los demás, para no caer en la grilla, no los estoy leyendo, ¿verdad? Muchas gracias, Mateo, de todos modos, por comentar. Se te quiere, primo. Y vámonos por Virgo. Me tocó la princesa enojada. Curiosamente siempre encasillan a Virgo con princesas. O con vírgenes, O con vaya. vírgenes. Nunca he entendido por qué. La última vez que pregunté, en vez de decirme diva, me dijeron princesa. Por ahí tengo el recuerdo, luego lo subo. Dice: esta joven era poseedora de una impresionante belleza, misma que fue su perdición. Dana Newman fue bendecida con la belleza de una diosa, pero maldecida con la incapacidad para reconocerlo. Su vanidad e inseguridad eran detectadas por novios abusivos. A los 20 años cayó en la depresión que terminaría por arrastrarla a un laberinto autodestructivo. Ojo con eso, los Virgos negativos así son, autodestructivos. De los que los médicos trataron de sacarla. Su búsqueda de perfección la condujo a trabajar como asistente para un cirujano que le pagaba realizándole cirugías de nariz y estéticas en otras partes del cuerpo, ¿no? Ya hacen una levantadita por aquí, unos implantes por allá. Una noche, estando sola en la clínica, trató de hacerse una cirugía a sí misma en la cara para remover sus imperfecciones imaginarias. Al final, la operación fue un desastre y quedó deformada y ciega de un ojo, por lo que finalmente renunció a su ideal de perfección. Y como respuesta, pues se suicidó mutilándose en una bañera hasta que sus venas quedaron secas. Cuando la encontraron, dijeron que parecía tan hermosa como lo había sido en su inquietante vida. Hermosa está en la muerte. Y sí, la princesa enojada es la doña que está toda macheteada, pero no está macheteada. Tomó un escalpelo y se hizo heridas por todas las partes donde cruzaba alguna vena importante. Por eso se le ve de esa manera. Y pues de paso se destazó las partes que ella no quería, ¿verdad? Sí. Dicen: detallistas, metódicos y modestos. No, creo que no cuadra con Virgo. Cualidades positivas si no se conducen por el camino de los excesos. Su lógica puede convertirse en una calculada astucia para dar en donde más duelen. Esto es cierto, somos muy mordaces. Confirmo. Puede llamar al médico cada 2 horas o caer en fuertes adicciones. Hasta ahorita mi única adicción es el café. Las mujeres suelen ser puritanas o todo lo contrario, o sea, o muy buena o muy promiscua. Pueden llegar a ser sadomasoquistas. Vaya, vaya. Dice Rey, la princesa enojada es la doña que está encuerada, toda macheteada. Sí. Correcto. Y fue lo que había dicho, sí. Sí. Esa es. Justamente. Hasta lo expliqué. Bueno, es que eso el comentario antes de que dieras la explicación. Yo solo estoy leyendo. No me regañes. Muchas gracias, teleprompter. Muchas gracias. ¡Producción! Tulio, estamos al aire. Muy bien. El siguiente, Libra, la peregrina. The Pilgrimess. Es la peregrina. Su historia comienza en 1675, cuando la huérfana Isabel Smith salió de Inglaterra en busca de una casa en Nueva Inglaterra. O sea, me voy de mi Inglaterra vieja para volver a una nueva. Por los problemas que comenzaron poco antes, después de su llegada, los residentes no confiaban en los forasteros, y cuando los animales comenzaron a morir misteriosamente, el sacerdote acusó a Isabela de brujería. Ella lo negó, pero sin embargo, como pasa muchas veces con la iglesia y demás, pues se le juzgó como a toda una bruja, ¿no? El pueblo se volvió en su contra y la rodearon en un granero
y momentos más tarde le prendieron fuego. Milagrosamente Isabela salió viva y sin quemaduras en la piel. Entonces el pueblo la condenó a muerte lenta en un cepo. Ahí permaneció durante semanas, siendo apedreada por los niños, maldecida y escupida, y la humillación era tal que el peor parecía nada. Finalmente murió de inanición. Para los que no sepan qué es un cepo, es como una tabla con 3 agujeritos. En 2 de ellos va la mano y en el otro va la cabeza. Así quedas. Y la persona que se le condena al cepo puede ser durante una semana, solo como un castigo leve, o incluso hasta que muera, ¿no? Como fue el caso de Isabela. Sin alimentos, sin agua, ¿cómo se llama? La La intemperie. intemperie. Es horrible. Había visto, no me acuerdo si fue en el museo de los objetos de tortura, Sí, en que Guanajuato. ponían la comida enfrente, pero solo para que se pudriera y los atacaran los insectos. Sí. De hecho era un tipo de tortura, aparte de física, psicológica. Ujú. Porque tenían, como tú lo dices, la comida, incluso llegaban a poner bebidas calientes para que ellos sintieran que el frío era más del que sentían realmente, o bebidas con las cuales pues no iban a poder saciar su sed. Entonces poco a poco te ibas degenerando tanto mentalmente como físicamente y terminabas con un colapso. Dice, los librianos, le vamos a poner los del signo Libra. Era del signo Libra. Escapan de las peleas y los conflictos con la misma elegancia con la que pueden huir de sus acreedores, el esfuerzo y los compromisos. Les gusta lo hermoso, lo fácil y lo cómodo. ¿A quién no? ¿Quién Pues, no? O sea, capuchis. el siguiente son 2 signos que van de la mano, que son Escorpio y Sagitario. ¿Cómo dijo? Sagicorpio. Sagicorpio. Que son el niño obeso y la madre nefasta. Escorpitario. Era escorpitario. Era escorpitario, sí, sí. Ok. Y bueno, la historia es la siguiente. Margaret Sherborne, qué bonito se me da el inglés, era una madre horrenda, una mujer tímida que nunca se defendió, en parte porque solamente tenía 90 centímetros de altura. Aquí. Ándale. Te va a ti. Desde muy pequeña las personas se rieron de ella y hacían bromas al respecto. Su madre a veces la vestía como una muñeca. Un hombre llamado Jimbo decidió exhibirla en un circo y la vida era horrible. Dice Rey, escortario. Escortario, no era escorpitario. Escortario. La vida era horrible siendo exhibida como una aberración. Una noche en el granero fue abusada por el gigante, o sea, Jimbo, dando a luz a su propio monstruo. ¿Quién era este? Pues el niño obeso. Llamado Harold, era el hijo de Margaret Shelburne, al que amaba más que a su propia vida. Un día, a forma de broma, raptaron a Margaret. Y en un ataque de pánico, Harold destruyó el circo. ¿Por qué? Pues buscando a su madre. Tipo Dumbo cuando destruye el circo buscando a su mamá elefante. No, tipo la mamá de Dumbo golpeando a los chiquillos Ah, va. porque malmodearon a su hijo. ¿Eh? Pero cuando finalmente la descubrió, ya era demasiado tarde. Había muerto asfixiada con su propio vómito en un baúl. Lleno de odio, tomó venganza contra los secuestradores, matándolos con un hacha y vendiendo los restos de los mutilados como bocadillos para los visitantes del circo. Cuando el dueño del circo descubrió lo que Harold había tramado, ordenó que lo mataran y lo descuartizaran. De hecho, de los 12 fantasmas que salen ahí, creo que son los que mejor diseño de personaje tienen, sin llevarlo a lo grotesco. Porque la madre solamente es una enanita, está un poquito deforme de la cara, pero hasta ahí.
trae las marcas de la mordaza y un poco de secreciones en la boca. El niño, pues, es representado por un hombre... Bueno, Gigantismo. ¿Mande? Gigantismo. Sí. De hecho, lo actúa un hombre, pues, ya mayor, con un poco de obesidad mórbida. No sé si haya sido un body o algo que le hayan hecho prostéticos para... Muy buenos. Pero se veía muy real. Y ¿cómo decirlo? La cualidad de este espíritu es que el niño siempre está arrastrando un hacha y la madre siempre va con un bowl de comida para alimentar al niño. Entonces, están muy ligados estos dos espectros, porque realmente lo que son ya no son fantasmas, son espectros. Y muy, no sé, de todos los fantasmas que salen, de todos los espectros que salen quizás, son los que más me conmovieron. Ellos dos y la señora Críticos. Pues sí, la gran mayoría de los demás fantasmas tienen pues finales trágicos, pero que de alguna manera ellos se buscaron su lugar ahí. Se buscaron ese final trágico y violento. Y es verdad que tanto la amante marchita como la madre nefasta y el niño obeso pues fueron más como víctimas. Realmente fueron víctimas. Ajá. Dice Rey, a huevos, un escortario. Escortario. Vamos a poner eso como comentario fijado. Hashtag escortario. Hashtag escortario. Hashtag todos somos escortario. Todos somos escortario. Y bueno, dice, Escorpio poseen un gran poder de penetración en lo inconsciente. Sábado por la noche, el cuerpo lo sabe. Feliz Día de la Mujer. Producción, por favor. Bueno, poseen un gran poder de penetración en el inconsciente humano que puede ser utilizado de muchas formas. Su autocontrol puede convertirse lo puede convertir en el mejor cirujano o en un asesino múltiple. Son muy apasionados y esto les puede llevar a padecer celos enfermizos, inseguridades y ante la más mínima sospecha de infidelidad comenzarán a trazar un plan de venganza. Confirmo. Escorpio. Ay, Esos es Dios se apiade de mi alma. Ahora vamos por Sagitario. Idealistas. Resulta muy difícil mantener atado a un Sagitario. Rebeldes, desordenados, gritones. Pueden llegar a ser insoportables, pueden ser fanfarrones y carecer por completo de tacto. Carecer de tacto para decir verdades dolorosas. Podrían ser sus vicios la promiscuidad sexual y el juego. A ver, confirmen los Escortario. Vámonos por Capricornio, el martillo. Y también tiene un muy buen diseño de personaje. Sí. Un herrero. ¿Qué mejor representación de un martillo que un herrero? George Martley era un herrero honrado y feliz en 1890, antes de los acontecimientos terribles que lo convirtieron en el martillo. Un trabajador llamado Nathan acusó injustamente a George del robo, amenazando con expulsarlo de la ciudad. O sea, lo acusan de robo y lo amenazan. George enfrentó a Nathan rehusándose a partir. O sea, básicamente le dijo, "Nel perro, me voy a quedar". Un día, su mujer y sus hijos fueron atacados a tiros por Nathan y sus hombres. Furioso, George persiguió a Nathan y a sus cómplices hasta matarlos todos con un martillo de herrería. Pero decidió regresar al pueblo, donde lo atraparon y le aplicaron una forma brutal de justicia. Lo encadenaron a un árbol y le empezaron a clavar fierros para riel. O sea, válgame la redundancia, le clavaron clavos para riel. Por todo el cuerpo. Lo dejaron a la intemperie para que los cuervos lo devoraran y como toque final le cortaron la mano izquierda donde
le clavaron el mismo martillo con el que había matado a Nathan y a sus muchachos. Maniatado el hombre. Ni cómo defenderse. Maniatado es, por así decir, torturado. Creo que tenemos problemas con la reproducción del video. Creo que sí. A ver. Sí, se trabó. Hay una señal, pero se oye. A ver, Parece que se oye. A ver, vamos a refrescar la página. no se puede reproducir el video, se produjo un error. Oh, Nos caímos. Nos cayeron. Cayeron. ¿Por qué? Nos caímos. Acá sigue grabando. Y acá parece que ya estamos de vuelta. Solamente hay... Sí, parece que ya estamos de vuelta. Hello. Dice... Refresca la página. Is somebody ya up quedó. there? Ya quedó. Pero- Tuvimos problemas con la señal. Ahí dispensen. Y creo que fue durante todo el martillo, ¿eh? Alguien no quería que habláramos de George Markley. Ay, sí, Bueno, George Martin. Resumido, George Markley, también conocido como el martillo o el espíritu del martillo, era un herrero. Lo Se acusaron. vengó, Lo acusaron de robo. lo acusaron de robo, Se vengó. lo amenazaron para que saliera de su ciudad. Como se negó, matan a su familia y él pues toma justicia en sus manos, ¿no? Mata a los cuatreros que asesinaron a su esposa e hijos. Y después cuando vuelve al pueblo, el mismo pueblo dice, ¿sabes qué? Pues te vamos a hacer lo mismo pero peor. Lo atan de manos, lo encadenan en un árbol, empiezan a clavarle viguetas de riel o clavos para riel. Y posteriormente le cortan una mano y le clavan su propio martillo. Por eso se llama el martillo. Muy bien. Pesimistas, pacientes y fieles. Son capaces de poner el hombro en momentos difíciles. Pero hay muchas cabras que se pasan de la raya. Protestando contra el desorden, el despilfarro, el ruido, los impuestos, el tiempo, el gobierno. Su vicio puede ser acumular dinero, pero también emociones y pasiones, por ser personas capaces de contenerse cuando estallan. O sea, cuidado, básicamente los caprichornios son una bomba de tiempo. Ya vamos por los últimos dos y aquí viene mi favorito, el chacal. Y no es el de la trompeta de Don Francisco. Ay, qué viejo. El chacal o The Jackal, también conocido como Ryan Kun. Ándale, era japonés. Kun. Ryan Kun. Ryan Senpai. Rayos de Pai. El hombre se convirtió en el chacal. Nacido en 1887, hijo de una sexoservidora, Ryan desarrolló un deseo enfermo hacia las mujeres, en especial relacionado a la violación y el asesinato de prostitutas. Para curar su insaciable apatía, se internó en una institución mental, o sea, básicamente lo metieron en un manicomio. Y esto es curioso porque el chacal aparece con una jaula en la cabeza, que era precisamente para que no se sacaran los ojos ellos mismos, y una camisa de fuerza desatada y rasgada. Y lo encerraron en una habitación acolchada. Tras años atrapado en la habitación, estaba totalmente loco, arañando las paredes de forma tan violenta que sus uñas terminaron por arrancarse, o sea, tenía en piel viva los dedos, y los médicos decidieron dejarle la camisa de fuerza de manera permanente. Cuando intentó morder la camisa de fuerza para liberarse, los doctores le colocaron una jaula de metal en la cabeza y lo encerraron en una celda en un sótano oscuro. En su locura, odiaba todo tipo de contacto humano, gritaba y se ocultaba cuando alguien se aproximaba. Cuando un incendio consumió el asilo, todos escaparon menos Ryan, que eligió quedarse y enfrentarse a su merecido destino. O sea, ahora sí que hay fuego de infierno, ¿no? Hay juegos de infierno. Un acuario bien orientado puede convertirse en un inventor que trabaja para el bien de la humanidad, pero también podría llegar a ser uno de esos eternos desocupados que no resisten más de 3 meses en el mismo trabajo,
siempre insatisfechos, podrían llegar a convertirse en una persona sin freno ni moral. A mí me encanta el chacal por dos cosas. Primera, está loco. Segunda, encaja demasiado bien con el polo extremo de uno de los personajes que más me gusta de un juego de horror que se llama Vampiro la Mascarada, que son los Malkavian. Son los locos. Los locos. Y aparte de eso, su diseño de personaje es... Chulada. Haz de cuenta que estás viendo a Regan del Exorcista, Oh, ya, con ya. camisa de fuerza, Sí, sí, sí. la cara llena de cicatrices igualmente, Ujú. el cabello largo, todo deshilachado y enmarañado, y la camisa de fuerza está tan cuidadamente deteriorada que tú dices, esta cosa sí salió de un manicomio. O sea, mis respetos para la persona que creó ese disfraz. Y también para los que hicieron los prostéticos y demás. Ay, sí. Está muy bien logrado y tengan en cuenta que... ¿De qué año es la película? De 2001. Pues no tenían la tecnología CGI de ahora. Yo ya Todo tuve. era con Y aún maquillaje así- y aún así se ve así tan... Los cortes entre que aparece y desaparece, porque es algo que la película tiene. No tiene screamers, Ujú. pero los espíritus aparecen y desaparecen a voluntad. O sea, se hacen una de dos, o intangibles o invisibles. Que no van de la mano, pero se asocian. Y por último, Pisces, también llamado el Aniquilador, o en inglés, The Juggernaut. Ah, el Joker. El Juggernaut. Horas, o Horace, Horacio. rompedor, Horacio. Horacio, Mahoney, nació con gigantismo y totalmente deforme. Pasó su infancia con su padre, pues su madre lo abandonó cuando era niño. Y su padre le obligó a trabajar en un depósito de chatarra. De hecho, este espíritu es el que se nos presenta al inicio de la película. El que culmina con la casa del señor Críticos, de los 12 fantasmas para la máquina de Basilio. Horace pasó su adolescencia aplastando y destruyendo los coches viejos, y cuando su padre murió, el gigante de más de 2 metros se quedó solo en este mundo. Dice Rey, ¿cuál es? El alto y flaco y bronceado que se les aparece afuera es el que le da más cosa. Sale al inicio de la peli. Sí, efectivamente, Rey es el que sale al inicio de la peli, es el que parte a la mitad de un mono. Sus primeras víctimas fueron 2 personas en las autopistas. Los llevó a la chatarrería y los destrozó con sus propias manos para luego darle los restos a sus perros. Muchas de las muertes que le siguieron les gustaba traer a los conductores perdidos al depósito de chatarra para romperles todos los huesos del cuerpo, pero su suerte cambió. Una noche recogió a una policía encubierta, quien llamó a los refuerzos y casi al instante el depósito se vio rodeado de agentes. Se necesitaron más de 12 hombres para dominar al gigante y 3 murieron en el intento. Cuando Horace escapó de los grilletes, pues básicamente los despedazó con las manos. Pero la lucha de Horace terminó cuando 5 policías le dispararon 50 balas. Y así, pues se aseguraron de que lo habían matado completamente, ¿no? Quedó como colador el amigo. Con colador y lo que decía. Y si mal no recuerdo, este fantasma al inicio de la película, cuando lo están cazando, agarra a uno de los cazadores y lo embute en un auto. Literalmente está la personita así y hace esto. Ah, sí. O sea, es una de las muertes más gráficas de la película después de la del abogado. No les voy a decir cómo muere. Ni en qué momento. Dice, qué bonito, voy a ver la peli de nuevo. Mírala. Véanla, Véanla. recomendable, es de culto, muy buenas escenas, varias son gore. Si son menores de edad, véanla con sus padres. ¿Por qué digo esto? Tiene escenas de desnudos, que no son desnudos como tal, son prostéticos, pero
de todos modos, no quiero que estén viendo la película, si son menores de edad, lleguen sus padres y luego... Estás ganando, hijo. ¿Qué estás viendo? Contenido. ¿Qué es eso? Policía de las pajas. No, vean acompañadas de un adulto. Sí, sí, sí. Vale la pena. Vale la pena, seas niño, seas adulto, cumple su propósito, que es asustarte y conmoverte. Ujú. Aparte que te deja con muchas dudas de cómo funciona el zodiaco negro. ¿Cómo, qué y por qué? ¿Cómo? Y bueno, dice, son pacientes, sumisos, compasivos y bondadosos. Sin embargo, pueden tener problemas a la hora de decir que no. Pueden tener varias parejas al mismo tiempo para no verse en la necesidad de herir a alguien. Yo creo que se hiere más teniendo varios a la Sí, vez, ¿no? De hecho, sí. Confusos y depresivos, pueden llegar a ser mentirosos y en ocasiones verse presos de la droga y el alcohol. Los piscis. Son sus piscis. Piscis. Los pescaditos. Por una parte, algo que he oído del parte del horóscopo del zodiaco normal, Ujú. a los piscis los ponen como las masitas adorables, que son tontitos y que los debes de proteger. Y por otro lado, en el zodiaco negro, son pues, ya sería muy cliché decir que todo lo opuesto, pero en comparación, Pero sí. en comparación de la concepción de los otros signos hacia Piscis, a lo que nos dice el zodiaco negro Es el más mendigo. es el más mendigo. Confirmo, tengo un ex que es Piscis. Fuck you, amigo. Como 1000 veces. Así que es algo. Ex de nuestra camarógrafa, si estás viendo esto, voy a importunar a tu progenitora. Voy a importunar a tu progenitora de moral distraída. De moral distraída y de trabajo nocturno. Porque aquí hablamos con propiedad, caballeros. Obviamente, si van a insultar, háganlo con propiedad. Se escucha más bonito y les aseguro que si la otra persona no tiene un nivel intelectual suficientemente alto, va a pensar que lo están halagando. Se queda, ¿cómo? Parece chiste, pero es anécdota. Y vamos a decir algo, o más bien agregar algo. Si ustedes vieron la descripción del video, van a darse cuenta que hay 13 casillas con signos. El último es como una U que trae una ñ, una diéresis. Por eso el Piscis, confirmo, rey. Que pues representa Ofiuco. Pero, ¿qué es Ofiuco? Bueno, Ofiuco corresponde a Asclopios o Asclopios. Asclopios, no sé latín. La vara de Asclopios. Yo no lo entiendo. Ah, la verdad es que lo quise. Él es hijo del dios Apolo y la mortal Corónide. ¿Sí lo dije bien? Muy bien. No me sé mucho la historia, así que vamos a leerla. Yo sí sé leer, dijeron políticos. Este desarrolló tal habilidad para la medicina que se decía que era capaz incluso de resucitar a los muertos. Muy ofendido por ello, Hades pidió a Zeus que lo matara por violar la orden natural de las cosas, el orden natural de las cosas. A lo que Zeus accedió. Sin embargo, como homenaje por su valía como médico, le dice, ¿sabes qué? Pues me cae bien mi hermano, te mato, pero te voy a hacer una constelación. Y lo ponen en la cúpula celeste, ¿no? Bueno, para este signo hay un fantasma que es creado por voluntad propia. ¿Quién es? El corazón roto. Se trata del último fantasma y es necesario para activar por completo el mecanismo infernal de la máquina de Basilio. Deben hacer como un acto de amor puro y sacrificarse por sus seres queridos saltando al ojo del infierno, o lo que es lo mismo, el corazón de la máquina. Capaz de ver a través del tiempo, del bien y del mal, obteniendo así todo el conocimiento del mundo de los vivos y de los muertos. O sea, básicamente el activador, ahora que sí, como dijera el primer episodio de Castlevania, la muerte lo activa. Bueno, este fantasma a mí no puedo decir que me encanta, porque si es una manera, déjenme muevo unas cositas.
porque se está descargando la computadora para poder seguir leyendo comentarios y demás. Seguimos. Es uno de los fantasmas que, disculpen la palabra, tiene uno de los inicios más pedorros que puede existir. O sea, por pedorro me refiero a uno de los inicios más tontos, más mensos. ¿Por qué? Porque Pánicos. realmente no se sacrifica por amor. Se sacrifica como diciendo, bueno, pues ya que la vida es una YOLO y mínimo si... Capaz de ver a través del tiempo. Cállate tú. No, tú cállate. No, tú cállate. ¡Que te calles! Ándale. Básicamente ese fantasma se crea o quiso crearse por un peor es nada. Sí. ¿Por qué? Era un, bueno, si no me sacrifico para salvar a mis familiares, mínimo veo a mi esposa muerta. Ya hiciste spoiler. Sí, pero no. Sin spoilers. Sí, pero no, porque no van a saber en qué parte pasa, quién es el fantasma, ni por qué la madre deforme. Ya basta, Freezer. ¡Ah, Goku! Yo digo que lo más rescatable del lore de la película es cómo nos transportan a una nueva vivencia, que viene siendo generar todo un nuevo zodiaco. Donde, pues, nos dicen, ¿sabes qué? Sí, muy bonito tu signo y a lo mejor eres muy adorable, pero también eres un hijo de las 1000 fregadas. Desde mi punto de vista. Bueno, por lo mismo de lo bien logrado que está la historia, cómo se va desenvolviendo cada uno de los personajes de este nuevo zodiaco, sí te quedas inmerso y te llegas incluso a preguntar, ¿tiene algún trasfondo real en el que se haya basado el que escribió esta película para hacer este zodiaco? Pues no tendríamos que irnos tan lejos, pues ahí está el zodiaco negro. En cada uno de los fantasmas tiene personalidades que encajan con el signo al que están asignados, pues el Aries, el Tauro y todo eso. Y según sé, cada uno de los fantasmas pertenece al signo correspondiente, ¿no? O sea, son nacidos bajo la estrella que le corresponde al signo. Entonces, no solamente es el hecho de cómo murió, sino de que va ligado al trasfondo del mismo signo. O sea, está muy bien compenetrada la historia con su lore, con lo que viene siendo el trasfondo del zodiaco y sobre todo con las circunstancias de cada uno de estos espíritus. Sí. Sobre todo el... 1:30, dice. Creo que ya nos extendimos un poquito de más. Es que está bueno el tema, la verdad. Sí. Y hay mucho de dónde sacar. A lo mejor ahorita tuve que leer mucho de esto, pero siendo sincero, seas un conocedor o no lo seas, hay partes de las que no te puedes acordar porque son fechas precisas, datos que tú fácilmente podrías llegar a confundir o a traspapelar con otro signo. Entonces, prefiero llevarles una información bien a que digan, esto se lo sacó de la manga porque yo lo leí el otro día y no era así. Sí. Además, no pueden culpar porque ustedes buscan su horóscopo, lo leen y Sí. así conocen, ¿no? O sea, Lean su horóscopo. Lean su horóscopo. Lean su horóscopo, Yo- lean su horóscopo negro. yo no soy seguidor del horóscopo. Siempre lo he dicho, bueno, a Júpiter, ¿qué le va a interesar qué voy a hacer el viernes? Pues sí, ¿verdad? Pero hay gente que sí lo cree. Hay gente que de hecho pues ha comprobado de que mucho de su carta astral
o mucho de su horóscopo personalizado, porque siendo sincero hay horóscopo general y horóscopo personalizado, resulta siendo cierto. Yo pues nací en una familia muy supersticiosa, así que, bueno, no toda mi familia es supersticiosa, pero sí mi casa estaba tapizada de 3 libros de horóscopos: el horóscopo chino, el horóscopo normal y un horóscopo con cartas, o sea, el horóscopo extendido, que es el que no todos conocen, pero deberían de enfocarse en saberlo un poquito más, porque te desglosa tu personalidad por los factores como el lugar donde naciste, la hora, el día. Una carta astral. Sí, básicamente es la carta astral, es el horóscopo extendido, pero va cambiando. Sí, porque depende del año, del día, la hora, se supone la Tu posición. ubicación exacta, donde naciste, en qué quirófano, de aquel hospital. ¿En qué lugar naciste? Es la posición de las estrellas, la posición de la luna, la posición de los planetas, y todo ese depende. ¿Cómo si es influía ascendente. Mercurio en los asteroides de Júpiter mientras daban vuelta a los anillos de Saturno y todo eso? Así te dicen, estaba en esta posición tal planeta. Suena mame, pero es cierto. Sí, estaba en esta posición el planeta, por lo que eres ascendente en este otro signo. Mercurio estaba en este otro signo, y por eso tienes este tipo de personalidad. Ok. ¿Qué nos dicen? Dice Rey Magami: siempre he pensado que las personas necesitan creer en algo para mantenerse en pie y seguir su camino. Algunos creen en el horóscopo, en estrellas, en dioses, en la naturaleza. El chiste es creer en algo que te mantenga andando. Pues sí, Sí, de hecho. es totalmente válido. Y no solo válido, también es muy cierto, porque no son las mismas motivaciones de las personas. Por ejemplo, yo no creo en un Dios católico o en un Dios cristiano, pero creo en una entidad superior de la cual venimos y a la cual regresamos. Algunos le pueden decir energía, vibraciones espirituales, como gusten decirles. Habrá quien crea en el horóscopo chino y no crea en el horóscopo normal. Soy dragón de tierra. Nosotros somos serpiente de metal, ¿no? Creo que sí. Somos Wow. del mismo año. Yo soy mono. Bueno, ¿Qué? No soy mono. Jorge el curioso. Te voy a empezar a decir Curious George. Bueno, o sea, cada quien elige en qué creer, vaya. Tienes razón en ese aspecto de que hay gente que le gusta aferrarse en creer en que hay algo más allá y hay gente que le gusta creer en el ahora y en este momento. Pero no podemos negar que conocer, aunque sea por mame, los horóscopos, o ahorita que se puso de moda lo de los memes de los horóscopos, Sí. de que eres Capricornio, ay, fuchi. sí. Así se puso de moda lo de los Sí, memes. lo de como de seguro es Escorpio. Ah. Entonces, Pero todos concordamos en una cosa: nadie quiere a Géminis. De hecho. Tengo miedo. No, eso, Ni Géminis quiere a Géminis. eso es broma, ¿eh? Yo a los Géminis que han estado en mi vida, yo los adoro, los amo con todo el alma. Muchas gracias por estar ahí. Es mame. Es mame. Todo lo negativo que diga de ustedes es mame. Y dice: ¿han visto la película Náufrago? El prota enfocó su creencia o fe en Wilson y así se mantuvo vivo y semicuerdo. Ah, bueno, Muy buena. me acuerdo bien de esa película y de cuando apareció Wilson y era como que una proyección de sí mismo. Cuando tú ves cómo el protagonista Tom Hanks está hablando con Wilson, te das cuenta de que le recrimina de sus errores, le recrimina de cosas con las que, como si fuera otra persona, vaya. Sí. Entonces, aferrarse en pensar que Wilson era su compañía es lo que lo mantuvo vivo. Y cuando pierde a Wilson, spoiler, pero no es spoiler al mismo tiempo,
Sorry, not sorry. Puedes ver el pánico en perder la única cosa que lo mantenía cuerdo, dijeron. El que era su compañero, su El que era acompañante, su compañero, su con quien compañero. podía hablar y eso, porque si no tienes con quién hablar, pues ahí sí ya te enloqueces. Y desde ahí podemos decir que los seres humanos somos sociables por naturaleza. Ujú, y de alguna manera lo que nos mantiene cuerdos, o bueno, el objeto de nuestra fe, si nos ponemos a pensar así, lo más general del mundo, el objeto de nuestra fe siempre es la compañía. El estar Porque, acompañado el de estar alguien. acompañado de alguien, ya O sea de algo. nos acompaña Dios, que Dios te acompañe, o así esas expresiones, siempre es la compañía. Qué curioso que es una característica de Yo nosotros. siempre le decía a mis alumnos, chicos, el examen es en Vinas, ustedes y Dios. El que sea ateo, ya se chingo. Perdón, a veces me sale la parte negativa de Virgo que tengo dentro. Bueno, ya para terminar con este tema, muchísimas gracias por habernos visto, esas personitas que se quedaron durante todo el directo. Gracias. Yo sé que a lo mejor casi 2 horas es algo muy difícil de soportar, más en un tema tan no complicado, pero sí tedioso, como viene siendo las explicaciones del horóscopo o del lore del horóscopo demoníaco, en este caso de la película de 13 fantasmas. Vuelvo a decir, les recomiendo la película, véanla. Nosotros somos el Grimorio de los Secretos y recuerden lo siguiente. Recuerden lo siguiente, cuestionen todo y expandan su mente. Hasta luego. Hasta luego.